Vamos a trabajar hoy un tema muy vital para el magisterio, porque es el tema de su carrera docente. La carrera docente ha tenido en Colombia 3 momentos. El primer momento es la lucha por un estatuto docente que cubre todas las décadas, desde el 30 hasta la década del 70, finalizando en el 79 con un estatuto docente, el conocido Estatuto 2277, que todos ustedes, pues, tal vez de los pioneros en América Latina, si comparamos, un día de estos hacemos una comparación entre los estatutos docentes de América Latina, para mirar cómo el 2277 fue como el punta de lanza en incluir en un corpus legal una serie de prerrogativas, de derechos y sobre todo la inclusión de un modelo de ascensos que permitía al magisterio, a través de estudios y a través de tiempo de servicio, ir escalonando hasta obtener un grado 14, que le significaba una mejora salarial. La segunda etapa es muy lamentable y está muy relacionada con todas las reformas y la reingeniería educativa que se originó a partir de los años finales de los 80, con el advenimiento de Virgilio Barco a la presidencia. Se iniciaron una serie de reformas neoliberales que tienen su máximo expresión durante el gobierno de César Gaviria, durante el cual se transformó la manera de concebir los derechos laborales, los derechos en salud, los derechos prestacionales de los trabajadores, y vino la Ley 100, vino una reforma al estatuto docente muy fuerte y al régimen prestacional del magisterio. Ese periodo fue de pérdida, y ese periodo hoy lo está viviendo el pueblo colombiano con el problema de la salud. Todo es el hecho de que no haya unidades suficientes para atender un problema sencillo de asistencia respiratoria. Eso tiene una explicación en que se desmanteló el sistema y la red pública de salud durante esos años 90, que dejaron todo en manos de las EPS. El magisterio también sufrió eso, pero en su carrera docente, en eso que había adquirido, que era poder ascender por tiempo de servicio y poder ascender por mérito académico, por estudios, que eran unos cursos que le daban unos créditos y que le permitían hacerse rápidamente a un mejoramiento. Eso también se cambió. Y eso se cambió por algo que se llamó una reforma constitucional, en la cual se cambió la manera de girarle a los municipios y a los departamentos los recursos para educación, y es la pérdida de lo que se llamaba el situado fiscal para darle paso al sistema general de participaciones. Esa legislación, que fue la que ya el presidente Pastrana, Andrés Pastrana, se encargó de sellar con la expedición del decreto de 1278, cambió radicalmente la carrera docente, y si bien es cierto no acabó con el 2277, puso 2 estatutos en el mismo escenario. El tercer momento es obviamente el actual, en el cual hay una tendencia del magisterio a recuperar lo viejo del 2277, lo mejor del 2277, y también buscar la manera de ir mejorando este estatuto docente 1278, que lo colocó en una situación de observado todo el tiempo a través de las evaluaciones de desempeño, a través de la evaluación de competencias y a través de la evaluación de periodo de prueba y todas las demás evaluaciones que se vienen ahora internacionales, una versión que va a ver muy parecida a la de PISA para los estudiantes, pero que se llama TALIS para los
educadores, que es aplicarle un observatorio internacional a la manera de enseñar los maestros. Y ese tercer periodo tiene una particularidad, y es que los maestros, así como ocurrió con el 2277, en que los maestros venían de una manera de formarse en las escuelas rurales y en las normales, que no llegaban muchas veces ni siquiera a la universidad. El 2277 se encargó de obligarlo a hacer su licenciatura y a incluso especializaciones, incluso a ingresar a la universidad a otros niveles para poder ascender en el mismo escalafón solamente por estudio. Eso conllevó una mejora en la educación porque crecieron las universidades, porque empezaron a ofrecer licenciaturas. Y los maestros empezaron a tener ya no el título de normalista, las mismas normales tuvieron que empezar a mejorar y ya no eran las normales viejas, sino las nuevas normales con un nuevo sistema que le agregó un tiempo de permanencia en la formación académica de esos profesores. Entonces encontramos con que hubo una mejora por el 2277. El 1278, pese a que quería desmejorar al magisterio, indirectamente, y por esas ironías y por esas dialécticas y por esa manera como el magisterio siempre ha respondido a esos retos que lo presionan en el aspecto académico, en el aspecto de su pensamiento y de su movilización, los llevó a que ahora los profesores hacen sus especializaciones rápidamente, continúan en la cadena de formación hasta sus maestrías y ahora están doctorándose. Entonces, eso es una mejora. Y es una mejora para el docente porque se le abren unas perspectivas diferentes en su carrera. Es muy claro que para enseñar bien, para ser un buen maestro, no se necesita ser doctor, ni siquiera magíster. Sencillamente, se necesita tener una excelente formación y que el Estado le dé las garantías a ese maestro de ejercer esa función de la enseñanza, del trabajo en la escuela, pero no le paga bien, lo tiene en condiciones difíciles de trabajo, está muy constreñido con el tema de las evaluaciones, y esto hace que decaiga la calidad de su desempeño docente por esas condiciones externas. Entonces, no necesariamente un doctorado es lo que va a potenciar que mejore como docente. Pero le toca, porque es la única manera en que van a conseguir una mejora salarial, pero además van a incrementar sus conocimientos. ¿De qué va a depender que esto redunde al mejoramiento de la escuela? De cómo se le abran al magisterio, a los que se forman en sus doctorados y en sus maestrías, las puertas en las instituciones educativas para poder aplicar sus conocimientos. Entonces, es muy importante la formación en niveles avanzados para el magisterio colombiano, lo coloca en una etapa que la llamo la etapa 3 del gran movimiento del magisterio, en el cual todavía está por verse qué es lo que va a pasar en su carrera, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el impacto en la escuela. De momento se ve que hay agitación, se ve que están entrando a la escuela a aplicar encuestas, ya no el gobierno, sino los maestros en sus investigaciones, que ya se hacen preguntas, que hay hipótesis, que hay cuestionamientos ya no de tipo laboral, de tipo economicista, sino que hay cuestionamientos de tipo académico que emanan del magisterio hacia el gobierno, hacia el Estado. Y eso es muy importante. Entonces, por eso hoy vamos a mirar, vamos a tener esta conferencia, que esta es la introducción, vamos a hacer la conferencia sobre los doctorados en Colombia, el impacto y fundamentalmente esa trabazón que ya se empezó a encontrar, porque ya se empiezan a graduar los profesores. Es que antes no había problema de convalidación porque no se habían graduado, pero ya empezaron a graduarse. Los que empezaron sus doctorados ya están entregando sus papeles al Ministerio de Educación para sus maestrías también o para sus doctorados. Y ahí es en donde se están mirando
unas regularidades, se están mirando unos comportamientos por parte del Ministerio de Educación que vamos a analizar más adelante. Entonces yo les voy a compartir en la pantalla una presentación que esta conferencia la empecé a dar en 2017, precisamente porque empezaron ya los brotes y las inquietudes de los profesores para saber a qué universidad vamos, cómo hacemos. Y la Asociación Nacional de Doctores en Ciencias, que es la asociación que yo presido en este momento, empezó a atenderlos, empezó a escucharlos y también dijo, bueno, vamos a dar unas pautas de cómo vemos nosotros el tema de los doctorados, cómo es este tema de la convalidación y vamos a mirar cómo orientamos a las personas que requieren que se les asista en los momentos tanto académicos, o sea, previos a su grado, como o en los momentos también de decisión sobre qué universidad seleccionar, y los profesores que ya se han graduado. ¿Qué es un doctorado? Eso todos lo sabemos. En la literatura jurídica, a veces hay universidades que dan un doctorado, que titulan de doctores a sus abogados. La Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana en Colombia tenían esa costumbre. Doctor en Filosofía y Derecho, o doctor en Derecho, o doctor en Filosofía y Letras. Era un doctorado para nivel de pregrado, pero salían con ese título. En Estados Unidos y en otros países, y en Colombia también, se da doctor en Medicina, y se coloca doctor MD, porque es en Medicina. Y es un pregrado, pero que da reconocimiento, no de doctorado como título más alto de la educación superior, sino que así sale el título para identificar que los doctores son los médicos, y por eso es muy usual que a todos los, incluso a los veterinarios, a los médicos veterinarios se les diga doctores. Cuando uno lleva a su perrito al veterinario, pues es el médico veterinario, se le dice doctor, pero estrictamente, desde el punto de vista académico, el doctorado es el título más alto de la educación superior y se concentra en la investigación científica. Es un grado para producir conocimiento nuevo y del doctorado se espera que termine con una tesis. Eso es un doctorado. Hay países, especialmente Colombia, que tienen muchos doctores, se mencionan muchísimos doctores, a todo el que tenga cierto poder económico, pero ya nosotros sabemos cómo es este tema académicamente. Bueno, mucha gente me pregunta a mí cuando está decidiendo sobre sus doctorados. Hoy me hicieron esa pregunta, me hizo esa pregunta un profesor de Nariño, me dijo, ¿cómo es posible que aquí los doctorados duran 5 años y por qué en México están durando 2 y 3 años? ¿Cómo es posible que aquí haya pocos doctorados? Y, bueno, en fin. Colombia no fue una vanguardia en doctorados, más bien fue de los últimos en ingresar a la oleada de creación de doctorados. Por eso en Colombia hay pocos doctorados. Miren ustedes en París, el primer doctorado, ¿cuándo fue? En el siglo XII en París, pero ya había habido en la Universidad de Bolonia uno en 1140. Y cómo hubo una mujer doctora ya desde 1608 en Francia, la doctora Juliana Morella. Y en 1754 ya en Alemania hubo doctorado, y también una mujer doctora. Pero es hasta el siglo XIX donde hay un auge de los doctorados, tanto en Europa como en Estados Unidos. La Universidad de Harvard es realmente reciente con relación a Europa, es de 1890, que se creó a partir de una unidad de investigación, porque si no hay investigación no hay doctorado. Pero fíjense quién aparece de América Latina ahí. Si me hacen el favor de leerme ahí del siglo XX, ¿quién está de Latinoamérica? Acuérdense que México tuvo el primer director de la UNESCO mexicano,
fue Jaime Torres Bodet. Y en esos años 70 hubo un gran movimiento pro universidad en México, y entonces ellos tienen una larga tradición. Son los únicos que en los años 70 ya tenían facultades en programas de doctorado. El problema del número de doctores en Colombia viene, por una parte, de ese aspecto en que es tardíamente que empieza a haber doctorados en Colombia, a finales de los años 80, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional empiezan a presionar que haya investigación, que haya presupuesto para investigación, que haya liberación de carga académica para dedicar los profesores a la investigación, y empiezan a presionar la existencia de doctorados. Pero es mucho después, hasta 1992, con la Ley 30, que se da un marco ya jurídico al establecimiento y a la definición de lo que es el doctorado, y a dar las reglas claras sobre cómo las universidades deben proceder para crear los programas de doctorado. Por supuesto, hubo antes unos decretos y otras normas, pero ya con fuerza de ley, como un marco jurídico, hasta que llega la Ley 30 en los años 90. Entonces, estamos muy atrasados con relación a Argentina y con relación a México, ya colocando el dato del profesor. Bien. Hay un crecimiento entonces muy lento del número de doctores, pese a que faltan doctores en Colombia. Es que, recuerdan la misión de los sabios, cuando hicieron el diagnóstico de necesidades para el desarrollo del país, para el desarrollo académico, para el desarrollo de ciencia y tecnología, porque esa era una misión precisamente de ciencia y tecnología, llegaron a la conclusión de que faltaban 20.000 doctores para cumplir una meta que debería ser de 1994, que fue la misión. Y llegó el 2013 y solo un 5.8% de profesores tenía título de doctorado. Y vamos a mirar cómo, bueno, estos son unos datos que tengo sobre la asimetría tan bárbara, ¿no?, del número de doctores y de la formación en ciencia y tecnología. Pero me quiero saltar a la situación actual. En 1994 la meta era 8.000 doctores y 2% para ciencia y tecnología en 2004. Se había fijado esa meta. Pero llegó 2019 y miren lo que dijo el presidente Iván Duque. Dice que para el 2022 debemos llevar 1.5% la inversión en ciencia y tecnología para ir en línea ascendente. Pero si es que la meta era 2% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología en el 2004, ¿cómo así que 16 años después o más usted está diciendo que está subiendo cuando lo que hizo fue bajar la meta a 1.5% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología? Entonces, hay un problema en el país, y es que no hay financiación adecuada para ciencia y tecnología, y tampoco hay un estímulo a las universidades para que impulsen los doctorados, porque ellos van apalancados con ciencia y tecnología, y porque hay unos requisitos muy fuertes en el país para dar los registros calificados. Ya a pregrados no es tanta la dificultad, aunque cuando uno presenta un programa para registro calificado tiene que sufrir demasiado, pues no es tan fácil. Pero uno de doctorado es muy difícil. Entonces las universidades pues sufren mucho, y algunas han abierto doctorados y vuelven y los cierran. Ahora vamos a mirar al final, cuando miremos las acreditaciones de alta calidad, vamos a encontrarnos con que definitivamente a algunas universidades no les fue bien con los doctorados, porque es que les aprobaron el registro calificado en la modalidad presencial 100%, por ejemplo, a muchos años. 5 años. Entonces las universidades se desgastan en eso. No tienen tampoco suficiente recurso académico
que tienen un doctorado tienen que contratar doctores, tienen que contratar un porcentaje alto de doctores de tiempo completo y unidades de investigación. Entonces es muy difícil para el país presentar una oferta adecuada en doctorados. Bien, quería problematizar con el tema de los doctorados para que miremos de cara a esa necesidad que tienen los profesores del 1278 y los profesionales de las universidades para el ascenso en su carrera y, en últimas, el país de tener doctores, que la mayoría de personas que aspiran a un doctorado les ha tocado salir del país. Los que salen a Europa, los que se van para Estados Unidos, los que se van con becas, de pronto se terminan quedando en esos países. Es muy poca la tasa de retorno, porque además llegan aquí al país, como ocurrió hace 3 años o 4, que regresaron, les dijeron, vénganse para acá, queremos recuperar a todos los cerebros fugados, y llegaron acá y no tuvieron una solución favorable a su situación económica, a su acomodación en universidades, en centros de investigación, y la mayoría terminó regresándose. Entonces, esa situación está también ligada, además de no tener oportunidades acá, a algo que le causa mucho dolor de cabeza a la gente cuando regresa, que es el de la convalidación. Entonces vamos a mirar lo de la convalidación. Si hasta ahí hay alguna pregunta o sigo en la ruta que nos dijo Ernesto, que era al final las preguntas. Yo creo que es mejor al final para que precisamente se puedan responder mejor y de pronto no se vaya a saltar la metodología, que es que las escriban, ¿listo? Bueno, muy bien. Bien, sobre convalidación, encontré que había un artículo de la revista de la Universidad Distrital del profesor Rafael Díaz Borbón, en donde ya hablaba en los 90 de un problema en la convalidación. Y hablaba en los mismos términos en que hoy yo podría hacer un artículo sobre el tema de la convalidación. Es decir, que hay unas inconsistencias por parte del Ministerio de Educación y también hay una legislación hostil para la convalidación, que no da seguridad a las personas que han invertido dinero, que han invertido tiempo en su formación y regresan y la convalidación se les convierte en un dolor de cabeza. Si bien es cierto, ha habido ya una cierta flexibilización y respeto a los sistemas educativos extranjeros, todavía en el Ministerio de Educación hay unas momias, unos pensamientos momificados que no permiten la movilidad internacional de los títulos. Bien, pero pese a que hay esa dificultad que es propia casi que de todas las instituciones e instancias del Estado, también hay unas leyendas urbanas y unos cuchicheos que no corresponden a la realidad o que son exageraciones o que atemorizan a los profesores en este caso para colocarse en posición de arrancar un doctorado y más bien tratan de frenarlos. Entonces a eso sí hay que ponerle mucho cuidado, porque entonces si no hay oferta en el país, ¿qué tienen que hacer los profesores? Hay que buscar la manera en que busquen cosas económicas, un poco flexibles en cuanto a la presencialidad y además que les garanticen calidad académica para poder convalidar. Si de entrada hay cuchicheo en que eso no se lo van a convalidar, que eso es malo, entonces los frenan y a la postre quienes resulta perjudicado en sus ascensos y en sus expectativas es el profesor. El Estado no pierde con eso. El Estado ganaría en términos absolutamente cicateros. Un Estado diría que si le frena el ascenso a los profesores, gana el Estado, porque se evita el ascenso. Pero a la postre lo que está es perdiendo, porque pierde una formación de recurso humano
que es muy importante porque impactar en educación dispara una serie de procesos, un futuro diferente y una manera de pensar y de abordar el conocimiento, incluso de estimular en los estudiantes desde tempranos niveles educativos hacia la investigación, hacia la pregunta, hacia la búsqueda de un desarrollo personal, un desarrollo de su entorno y un desarrollo nacional. Entonces, hubo mucho cuchicheo de que se quiere impedir los ascensos de los docentes del 1278. ¿Es posible? También se disparó hace 2 años el boom de que a los venezolanos era a los que les estaban convalidando porque venían como una mano de obra barata y que si les convalidaban, entonces ingenieros, economistas, etcétera, que estaban muy bien apalancados en algunas áreas de las empresas y que eran costosos, iban a ser reemplazados por venezolanos. Yo no creo que eso haya sido tan cierto. Hay lista de universidades extranjeras que no convalidan. Eso también fue una leyenda que se presentó. Los profesores preguntaban, mandaban cartas al Ministerio de Educación preguntando, ¿y a esta universidad será que le convalidan? ¿Será que este título me lo van a convalidar? Y encontraron al comienzo funcionarios muy irresponsables que se atrevían a decir, no, a esa universidad ni para qué, eso no le van a convalidar. Pero resulta que después el ministerio tuvo que cambiar ese tipo de respuesta y ahora están respondiendo solamente cuando se presente su título y lo ingrese a la plataforma, podemos decirle. Porque bajo ninguna circunstancia legal, ni académica, ni de soberanía, ni de respeto a la autonomía académica de las universidades a nivel internacional, ninguna instancia, ni ninguna persona, ningún sindicato, ni ANDOC, ni el ministerio, nadie puede a priori determinar que un título de determinada universidad no se va a convalidar, salvo que ya de entrada se sepa que esa universidad no tiene reconocimiento en ese país, que eso sí, de entrada uno le dice a la gente, no, si no tiene un registro, un reconocimiento de validez para titular que le haya dado la autoridad educativa de ese país, la máxima autoridad educativa de ese país, muy seguramente su título no es legal ni allá ni acá. Eso es la única excepción. Pero por demás, no se puede decir a priori qué título van a convalidar. Pero se decía que había una lista de universidades que no se convalidaban. Después la gente empezó a preguntar, ¿y ya hubo convalidaciones de esa universidad? Cambiaba la pregunta y el ministerio le contestaba, sí o no. Y a las universidades, y se guiaba porque si a esa universidad le habían convalidado, entonces, a él a la fija le iban a convalidar, pero el ministerio ya después se cuidó y en la respuesta decía, sí, le convalidamos este título del 2016, este del 2017, pero eso no garantiza que la convalidación de los títulos hasta que no los presente y cumpla determinados requisitos. Bien. También se supo por los medios de comunicación y nosotros en ANDOC cogimos casos de títulos de Harvard, Oxford, incluso de Reino Unido, de la Universidad de Leicester, en donde les han tomado el pelo para la convalidación y las exigencias han sido tremendas por la barrera del idioma, en el caso de las inglesas, porque los de la sala CONACES piden que, o en general para la convalidación se exige que sean con traductores oficiales registrados ante la Cancillería, y entonces se encuentra con que a veces las traducciones no llegan al mismo lenguaje que se usa aquí en Colombia en términos académicos de algunas cosas, y hay cosas que no se usan en Europa para presentar los programas de estudio, las habilidades, las competencias y demás. Entonces, eso sí ha sido una barrera tremenda que nos ha tocado ayudar a los estudiantes en ese proceso y ahí los vamos llevando y algunos han salido exitosos. Pero esos, universidades como esas no tuvieron convalidación. Recuerden el caso del médico que llegó con un premio internacional en neurociencia o un neurocirujano muy importante que llegó con un premio y
tuvo que quejarse ante los medios de comunicación y contar que quien le había evaluado su título para la convalidación era un médico general que no había entendido cuál era la importancia de su trabajo de maestría. Y fue por eso que logró que le convalidara. Pero eso fue un caso específico. Entonces, también hay otro mito, y es que solo convalidan títulos de universidades con acreditación de alta calidad. Y eso se convirtió en un problema, también en una barrera para los profesores, porque las acreditaciones de calidad solamente se dan, aquí en Colombia las da la Comisión Nacional de Acreditación a las universidades. Vamos a ver ahora al final de esta exposición cómo solamente hay una universidad en Colombia que tiene acreditación de alta calidad para el doctorado en educación. Una, y no es los Andes. La acreditación de alta calidad o acreditas, hay tres tipos de acreditación. La acreditación de alta calidad, la acreditación de calidad y la acreditación puede ser a la institución educativa o al programa. Depende de qué país venga, el ministerio se arroga la determinación de decir si lo que va a tener en cuenta es la acreditación del programa o la acreditación de la universidad. Entonces ahí también hay un vacío y un juego que no permite la certeza y la seguridad jurídica y que hay que estar muy atentos para asesorar a los profesores. Nosotros somos asesores en ese tema, entonces nos ha tocado siempre estar como atentos a cuál es la interpretación que uno de los funcionarios de la Sala CONACYT quiera hacerle a este tema para los recursos de reposición. Después este tema de las acreditaciones lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los 3 casos de convalidación. Las alertas sobre las convalidaciones es si la universidad no tiene reconocimiento, si el plan de estudio del doctorado que exhibe no es equivalente, no muestra equivalencia, no es muy similar a lo que se acostumbra en los doctorados y en Colombia a través de la resolución 1330, que es la resolución, del decreto 1330 del año pasado, que es el que determina cómo deben funcionar las universidades en cuanto a la estructura curricular. Entonces, se mira siempre comparando al país extranjero con Colombia. Y entonces hay doctorados en otros países que convierten el doctorado en muchas asignaturas como si fuera un pregrado y poca intensidad para investigación. Entonces no hay líneas de investigación tampoco evidentes, o también hay algunas universidades que pecaron en algún momento. Creo que alcanzó una universidad que no quiero mencionar el nombre, a decirle a sus aspirantes que podían graduarse sin defensa de tesis solo si escribían un artículo en una revista indexada, y que con un artículo muy bien hecho en una revista indexada se podía graduar. Sí, de pronto allá en México con esa universidad y ese reglamento interno del doctorado de esa universidad, pero al llegar aquí a Colombia ya vimos en la primera filmina que lo que se exige por ley 30 y en todo el mundo es que un doctorado sea la defensa de una tesis. En esa tesis, en donde se demuestra que se consolidó una investigación que produjo un conocimiento nuevo que no tenía antes la comunidad académica y que fue probado, fue demostrada a través de unos métodos de validación. Bueno, entonces, siempre les digo a todos los que nos llaman a preguntarnos sobre las universidades y sobre los programas, tengan en cuenta que una convalidación tiene 3 responsables. Son 3 los que entran en el proceso. Uno es la universidad que forma a la persona. Esa universidad tiene que tener
legalidad, reconocimiento para titular en ese nivel y también, no solamente para titular en ese nivel, sino para ofrecer en esa modalidad que ofrece, si es online o si es semipresencial o si es de tiempo completo o como llaman escolarizada. Entonces, la institución que forma tiene que tener solidez jurídica y solidez académica. Es decir, un currículo que pueda ser equivalente a los de los doctorados en el promedio mundial y especialmente en Colombia, si se trata de la convalidación aquí en Colombia. Y aquí el peso del doctorado está más en la investigación que en las asignaturas. Entonces, si hay demasiadas asignaturas, ya dijimos, eso no. Ya uno sospecha cuando va a evaluar un programa de eso. Si uno está en sala con ACES, sospecha, dice, pero tan raro, esto es un doctorado, ¿ya qué horas investigaron estos muchachos? ¿Qué tiempo les quedó? Se dedicaron a ver didáctica 1, didáctica 2, didáctica 3, metodología 1, metodología 2, metodología 3, problemas de la ciencia, y dónde, a qué horas investigaron. Bien. El otro componente es el de el egresado. El egresado, el estudiante tiene que demostrar qué producto le entrega a la academia. Y entonces ese producto que es su tesis, ¿qué fue lo que logró? Entonces tiene que presentar tiene que presentar el resumen de su tesis. Y eso es en 400 palabras. Eso tampoco es demasiado. Que es el resumen. Tiene que decir cuál fue su diseño metodológico, o sea, el diseño es importantísimo de cómo obtuvo esos resultados, el objeto y el objetivo, y tiene que decir cuál fue su población, a qué población se dirigió o con qué población trabajó. Y tiene que hacer un resumen de esos productos. Y el tercer componente, entonces tiene que presentar una tesis de calidad de doctoral. Es una tesis que ya uno de tanto leer tesis y títulos y dice, pero bueno, esto yo lo he oído como muchas veces, se está repitiendo, que esta es una estrategia pedagógica para que los estudiantes comprendan textos escritos. Esto yo ya lo he oído mucho, vamos a ver qué es lo novedoso. Y si no encuentra que fue novedoso porque diseñó un cambio de modelo o hizo algo, un experimento pedagógico, un cuasi experimento o algo, pues se sospecha de que eso sea sólido como tesis de doctorado. Entonces, tiene que poner de su parte el estudiante. Pero el otro aspecto es que el que está evaluando también tenga solidez académica y solidez jurídica, que es lo que últimamente está fallando en el Ministerio de Educación, como lo vamos a ver en unos casos. Es que la sala CONACES, para la sala CONACES, el ministerio convoca a académicos para que hagan un examen, presenten sus hojas de vida, etcétera, y conforma como pues, unos pares académicos de los que van a presentar sus títulos. Y entonces ellos son los que revisan. Si esa persona que entró ahí de pronto entró por alguna condición que no fue no es que sea ni experto, ni conoce la norma, ni tampoco es sólido académicamente, como ya hemos detectado casos, entonces sus decisiones son o que convalida lo que no debe y deja de convalidar lo que debe convalidar. Y entonces ahí hay un fallo en ese otro lado. Pero todas estas cosas son minoritarias. Es minoritario que haya universidades ofreciendo doctorado y no tengan legalidad. Eso es minoritario. Es minoritario que estudiantes que se gradúan de doctorado tengan una tesis floja, copiada, plagiada o que no corresponda al nivel doctoral. Eso es minoritario. La mayoría son muy buenos trabajos. Y es minoritario que haya funcionarios tan flojos como los que últimamente hemos conocido. Entonces, ahí es que en ese equilibrio es que está el quid de la convalidación. No es en que me digan de entrada quién sí, quién no, no es a quien le decretaron que tiene ya calidad, pero que va uno a ver el programa y no es tan de calidad, no es
No, porque finalmente lo único que le va a dar solidez a cualquier programa de doctorado no es si tiene las grandes acreditaciones, no es si antes ya le hicieron convalidaciones, sino el programa en sí. El programa en sí y el programa para sí. El programa en sí es el que ofrece la universidad y el programa para sí es el que el estudiante se apropia para hacer su investigación. Eso es lo que se va a defender. Cambie la legislación, porque las acreditaciones tienen tiempo definido, no son eternas, entonces tienen un tiempo. Hay acreditaciones que llegan hasta el 2022 y entonces les sirvió para estos que alcanzaron, pero los que vienen detrás, que se graduaron el día anterior, ya no les alcanzó, entonces quedaron frustrados, si solo se fueron por ese criterio. El criterio válido, el que no les van a poder echar para atrás, es la solidez en el programa académico de la universidad. El que tenga el número de créditos, el que tenga el número de horas, el que tenga la proporción entre investigación y asignaturas. Bien, entonces creo que con eso los elementos a tener en cuenta. Las normas pues son la ley 30, ese decreto 1001 ya cambió, el decreto 1295 de 2010 ya cambió, la resolución 20797 ya cambió, y entonces ahora estamos hablando de ley 30, de decreto 1330 y de resolución 10687. Como les digo, esta filmina fue de 2017. Bien, vamos a mirar entonces los criterios, porque la ley 30 es importante. La ley 30 no ha cambiado para nada, son sus decretos y sus resoluciones reglamentarias, pero hay que tener en cuenta de la ley 30, su artículo 12, en donde llama la atención sobre la investigación, en que se deben concentrar en la formación de investigadores y en que el doctorado debe culminar con una tesis. Bien, hasta ahí lo que es el fundamento legal, los criterios a tener en cuenta a la hora de decidir sobre las universidades y las problemáticas que pueden presentarse. Vamos a hablar sobre una figura que aparece en las resoluciones de convalidación, la 12.797 anterior, ahora la 10.687, que mencionan que hay tres formas de tener en cuenta la convalidación de los títulos. Una es que el programa sea acreditado. Uno es la acreditación de alta calidad o acreditación del programa, cualquiera de los dos. Y el otro criterio va a ser el del precedente administrativo, que lo vamos a ver más adelante. Y el otro es el de la evaluación del programa por pares académicos, que es el que les acabo de mencionar, que es el que definitivamente sostiene la armazón del doctorado. Es la armazón del doctorado. Entonces, sobre acreditación de calidad. La acreditación de calidad empezó con la doctora Cecilia María Vélez en Colombia. Antes de 2003, había en los países de América Latina y a través de la mediación de la UNESCO, había lo que se llamaba convalidación mutua de títulos. Entonces, había convenios de convalidación de los títulos. Y había con México, había con España, en general los países suscribían convenios de reconocimiento mutuo de títulos. Vino la doctora Cecilia María Vélez y estableció una comunicación, hizo parte de una comunicación interpaíses latinoamericanos, más que latinoamericanos, iberoamericanos, porque ingresó a España, en dirección a limitar esa convalidación, que ya la Corte Constitucional le había dado la bendición, que ya había sido
había tenido control constitucional, las normas habían dicho que sí, que había esa convalidación mutua de títulos. Pues no, la doctora Cecilia María Vélez y en ese momento el ministro, no recuerdo el nombre, en México, por ejemplo, dijeron, vamos a suprimir esos convenios y nos vamos a ir a unos criterios diferentes y conformaron lo que se llama la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, que surge en 2003, y dijeron, vamos de ahí a tener como un conocimiento mutuo de nuestros sistemas, qué problemas tenemos para la calidad de la educación. Y vamos a establecer unas oficinas que son evaluadores externos para que a las universidades que se quieran someter, se sometan y se les dé una calificación. Y solo a los que les den esa calificación positiva les podemos dar automáticamente la convalidación. Y entonces, cada país creó su propio aparato. Ese es un aparato burocrático en la mayoría de países. Y en otros es un aparato burocrático más ampliamente tercerizado que hace que muchas agencias confluyan para la tarea de evaluar los doctorados, las maestrías y los pregrados y las universidades para darles esa acreditación. Eso es bastante costoso y tiene mucha implicación para las universidades, como les mencionaba. Aquí en Colombia ya vimos que hay muy pocos acreditaciones, hay 44, se cerraron hace unos meses, universidades acreditadas, programas son muy pocos. Y en Colombia eso lo hace una instancia que se llama la Comisión Nacional de Acreditación, que se creó en 1992 después de la Ley 30. Y en el caso de Chile es de 1990 y ahí ustedes ven todo el despliegue hasta España. En 2001 se crea el ANECA. El caso de México está COPAES, pero no es COPAES el que acredita, sino que COPAES subcontrata, subdelega a muchas agencias. Y esas agencias entonces son las que van por las universidades. ¿Por qué les toca hacer con todas esas agencias? Pues porque en México hay demasiados doctorados. Entonces es más difícil, es más compleja la evaluación. Pero esas universidades que se someten a eso en aras de tener una mayor prerrogativa en el contexto internacional, pero sobre todo, pues poder poner tarifas más altas en sus universidades y darles pues un estatus un poco más de élite. Bien, ya entrando en la convalidación. La convalidación en Colombia, entonces, está regida por la resolución 10687 y es muy sencillo el proceso. Llega la gente con su título y la mayoría se entra a la plataforma, crea su usuario, crea su contraseña y tiene que entregar todos los documentos. Ahí está el primer problema de los estudiantes que hemos encontrado. El estudiante de buena fe recoge todos los documentos que le entrega a su universidad. Si es de pregrado, peor, porque los estudiantes de pregrado, ellos reciben una carpeta y ellos no saben, vienen de universidades extranjeras que tienen unos estilos diferentes, entonces llegan y se meten a la plataforma y no tienen claridad sobre el peso que le está dando en este momento el Ministerio de Educación a la estructura que exige sobre las certificaciones. Entonces, no basta con entregar los diplomas con su apostilla, que sería como lo lógico. Yo entrego mi diploma y ya, y mi documento de identidad y la constancia de que ese diploma es legal en ese país, y ya, no. Se están pidiendo más cosas. Se está pidiendo el programa académico, se está pidiendo el listado de asignaturas diferente al programa académico. El programa académico ya es con toda la estructura interna de contenidos, pero además el listado de asignaturas está diciendo que hay que entregarle las que cursó realmente, en qué número de horas y con qué evaluación el aspirante o el egresado. Entonces hay que entregar todos esos documentos. Nosotros les hemos dicho, tráiganlos, se los revisamos antes de entrarlos a plataforma,
Pero una vez que ya los han metido a la plataforma, entonces tienen que esperar hasta que en el ministerio les manden un correo diciendo, le falta esto, le falta lo otro, y en eso corre un semestre, corre un año, tranquilamente, y no prospera su convalidación. Entonces, es un primer paso que hay que tener en cuenta. Los apostillajes, el programa académico, el estado de asignaturas, y en el caso de los doctorados, el certificado de investigación y los demás documentos, tener ya su resumen de investigación, etc. Ven el cargue de documentos, y antes no le permitían pagar al estudiante de entrada, sino que lo ponían a esperar a ver si le daban viabilidad. Concepto de viabilidad significaba, después casi de un año, o de 6 meses mínimo, si eso ameritaba convalidación o no. Si ameritaba, le decían pague; si no ameritaba, le decían, no, no amerita, ya, no tiene concepto de validez, no tiene valoración suficiente para convalidación, y ya, y no lo dejaban ni siquiera pagar. Ahora se pueden cargar los documentos, y una vez que se cargan los documentos, se emite la orden de pago, y con la orden de pago en línea ya le entregan a las 24 horas máximo, si no menos, el radicado. A partir de ese momento es que empieza a contarse los términos en los cuales tendría que el ministerio, si siguiera los tiempos procesales, dar la resolución de convalidación. Una vez que paga, viene ya, es un proceso interno del Ministerio de Educación, en donde hace las siguientes cosas. 1, mira la legalidad. El 2, decide qué criterio le va a aplicar a esa convalidación. Si le va a aplicar el criterio de calidad, de acreditación de alta calidad, o acreditación solamente. Y de una vez va a determinar, con base en eso, si se fue a evaluación de pares académicos, a la revisión que hicieron del programa y demás, y luego viene ya la decisión, que es una resolución, y esa resolución se notifica como acto administrativo, y tiene, igual que todo lo del contencioso administrativo, su tiempo de reposición o subsidiario de apelación en caso que no le resulte favorable a la persona. Bien. ¿Qué es lo que se pide cuando dicen que el certificado del programa académico es las asignaturas cursadas y su contenido, la metodología en que se ofreció, si es presencial, bueno, en fin, el número de créditos académicos, y aquí me detengo. El talón de Aquiles de las universidades que entraron a convalidación y les negaron fue el bajo número de créditos académicos. Porque en algunos países los créditos académicos contienen menos horas que en Colombia. Hay algunos que tienen 20, como en Estados Unidos, hay otros como en Reino Unido que son 25, 30. En México un crédito tiene 16 horas. En Colombia son 48 horas. Entonces, decir que una universidad como los Andes tiene 90 créditos en su doctorado, o que la Santo Tomás tiene 80, o que la de los recién inaugurado doctorado de la Universidad Mariana, de las religiosas de Pasto, ¿no? Tienen 76 créditos. Es 76 que al multiplicarlo por 48, pues da un volumen mayor a 3.000, 3.500 horas. Pero esos mismos 76, perdón, 90 o 80 créditos que predique una universidad, por ejemplo, de México, o por ejemplo de Estados Unidos, no es lo mismo. En México sería la tercera parte casi. Y en Estados Unidos también, casi la tercera o la mitad. Entonces, eso reduce el número de horas. Y al reducir el número de horas es cuando se entra a cuestionar, bueno, pero entonces, ¿qué tiempos fueron los dedicados al doctorado? Por eso es muy importante a la hora de decidir que le exhiban a los estudiantes el pensum, específicamente la malla curricular, no el listado de lo que van a ver cada semestre, que es lo que la mayoría de las páginas tiene, de las universidades. Son unas páginas divinas,
muy iluminadas, ¿no? Muy engalanadas, muy decoradas, y ponen el plan de estudio muy lindo también, pero no le ponen cuántas horas, no le ponen cuántos créditos. Y entonces la persona se va porque le gustó mucho lo que van a ver ahí, le parece interesante, pero hay que ir más allá, hay que ir a la malla curricular y mirar cuántos créditos tiene la universidad. También tiene que decir el perfil de egreso, el propósito, la duración del programa, que es ya si va a ser 2 años, 3 años o 5 años. Ya les mencionaba, una pregunta de hoy fue puntual. ¿Por qué unos 5 y por qué los otros 3? Pues porque va a depender de la legislación de cada país. En México, por ejemplo, el acuerdo, que es el estatus que hay de ley, marco, el acuerdo 179 y otros dicen claramente que un programa de doctorado debe durar 76, si tiene maestría dura 2 años, si tiene especialización dura, si es pregrado, 3 años, y si tiene maestría, 2 años. También pone en el mismo nivel maestría o especialidad, que llaman ellos. Y entonces les permiten eso a sus universidades. Es legal en ese país, pero en Colombia no es tan sencillo. No basta con que se pueda hacer en 3 años. O si se tiene maestría, bajarle un poquito, porque aquí en Colombia no se exige maestría para los doctorados. Entonces uno diría, como en Colombia no exigen maestría para los doctorados, es natural que sea más extenso, porque no homologa nada de la maestría. Pero lo que hay que tener en cuenta, más que todo eso, es el número de créditos. Por eso no se guían por cuánto duró el doctorado, sino cuántos créditos y cuántas horas. Por eso pide la intensidad horaria total de trabajo independiente y de trabajo con apoyo docente y de trabajo práctico. Bien. También últimamente, como hay universidades, sobre todo en algunos países de Europa, también Cuba utiliza mucho eso, uno en Cuba puede llegar con su tema de investigación y decir, yo tengo ya mi tesis, yo voy a hacer todas pásenme a defensa, póngame unos oponentes y se hace la predefensa con un jurado muy fuerte y le ponen oponentes hasta matarlo a uno y decirle no se puede graduar todavía, pero no lo ponen a estudiar asignaturas. Es una opción. Hay otra opción que sí toca cursar 5 o 6 años. En el caso mío fueron 5 años de doctorado, que es lo que se usa en Cuba, de tiempo completo, con todo, con investigación con mucha revisión, porque hay tutor y hay director de tesis. Pero en otros países sí es muchas asignaturas, y lo vemos con algunas universidades mexicanas que han tenido ese proceso. Entonces, si les dijeron que lo que faltaba era créditos, entonces ahora cogieron e hicieron un programa lleno de asignaturas para llenar créditos. Y pues eso es muy pesado, eso no, para eso van a revisar ese programa. Pero puede sustituirse todo eso por un documento oficial que describa la forma en que se desarrolla el programa en el caso de universidades que no den asignaturas, sino que sean lo que se llama titulación libre. Se me quedó esto suspendido. Bien. Este es un modelo de los formatos de productos de investigación académicos que les piden. Fíjense ustedes que tiene pues los datos personales, en la formación académica, el título obtenido, pero en los datos del producto, fíjense ustedes todas las opciones que tienen. Tienen tesis de doctorado, también tienen la opción de innovación en procedimientos y servicios, también tienen la opción de si hicieron una innovación y tienen una, ¿cómo se llama cuando uno hace un invento?
¿cómo se llama? ¿Qué es lo que le dan a uno cuando uno hace un invento? ¿Qué es lo... La patente. Sí, La patente. patente. Bueno, la patente. Entonces, si es una patente o algo así, pues ahí hay que decirlo. Al lado derecho, entonces ya lo ven en el caso del área de conocimiento. El nombre del producto, pues obviamente hay que decirlo, y el área de conocimiento, en este caso, pues la mayoría es en educación. Pero también pudieron haber hecho algo en humanidades y ciencias sociales con línea de educación. Entonces hay que dar cuenta de eso. Bien, fíjense ustedes el número de palabras que les permite para plantear la hipótesis u objetivo de investigación. O en otro idioma. La palabra clave. El resumen de la tesis, les dije 400 palabras, me equivoqué, son 300 palabras para resumir la tesis o describir el producto. La metodología para la realización del producto, 100 palabras, la población, 100 palabras y los resultados, 100 palabras. Eso, hay que ir preparado para eso. Bien. Ahora sí, ¿qué hace después de que uno mete todo eso allá al ministerio? Dijimos, viene el ministerio y piensa, ¿qué criterio le voy a aplicar a esto? Y un criterio es el de la acreditación de calidad. Ahí se verifica que la institución y o programa, ahí es donde está la trampita, se encuentran acreditados por una agencia de acreditación reconocida en el país de origen del título. En algunos países se habla de reconocimiento y no de acreditación. Entonces, cada país tiene su acreditación o reconocimiento, que es diferente a la acreditación de calidad. Me detengo en eso de la acreditación de calidad. Entonces, cuando se mira eso, algunos casos en que se ha logrado demostrar que el ministerio tenía que hacerlo por acreditación, entonces hay que mirar en las acreditaciones que tengan un término. ¿Qué término tiene? Porque puede suceder que ya se vence. Igual que los registros calificados de las universidades. Acuérdense que una universidad que se llama UDES, que es la Universidad de Santander, iba muy bien con las maestrías masivas en Colombia. O sea, masificó las maestrías en Colombia en un momento en que los maestros lo necesitaban y se lo agradecieron, porque lo hizo en la modalidad de distancia, unas maestrías en tecnologías de la información aplicadas a, creo que a la educación, no sé, el programa, y llegó a todos los rincones. Pero hubo un momento en que se le venció el registro calificado y ya no pudo ofrecer más. Entonces, mucha gente que estaba haciendo con ellos especialización pensando que le iban a valer para la maestría, se quedaron ahí quietos. Quedaron frustrados en eso, porque dependieron demasiado de esa, no tuvieron en cuenta el vencimiento del reconocimiento de validez oficial. Por eso a nosotros, ¿qué día me consultaron? La Universidad de Cartagena está ofreciendo esta maestría. Cualquiera diría, pero pues, esta profesora, ¿por qué pregunta eso a Andoc si realmente la Universidad de Cartagena es nacional y eso ya de por sí da la claridad? No, pues tocaba mirar y lo hicimos bien. Le dijimos, bueno, vamos a mirar. ¿Y qué es lo que uno hace? Pues mirar en la plataforma el vencimiento de su registro calificado. Entonces uno dice, sí, esa universidad tiene ya 5 años más, tranquila. La acaban de aprobar, hizo casi todos los registros calificados vencen a los 5 años. Entonces hay que mirar ese aspecto, igual en las acreditaciones. El otro es el precedente administrativo. Entonces, el título a convalidar y que, que el ministerio puede decidir que le va a aplicar precedente administrativo es el caso de que a otro de esa misma universidad, en ese mismo programa y modalidad, ya le hubieran convalidado y hubiera pasado estas cosas que son requisitos, que sea igual, que sea de la misma institución y que deben existir al menos 3 evaluaciones académicas en el mismo sentido, o sea, no con una sola, con 3. Y que no debe existir una diferencia de 4 años de la fecha de ese que convalidaron, del último, sometido a convalidación y al menos una de las 3 evaluaciones académicas que constituyan el precedente. Entonces, no basta con una que haya sido, ¿sí ven? No basta con una.
Uno puede decir, como aquel, no, toca hacer fila y decir, bueno, me convalidaron a mí, le convalidaron a este y le van a convalidar a otro. Ya hay tres. Entonces, el cuarto que venga puede decir ya con precedente administrativo porque hubo tres. Y el tiempo, sí, no es con el último, sino puede acoger a que el primero lo hicieron hace 2 años y él alcanzó a llegar a cumplir no superior a 4 años la diferencia. Entonces, le sirve. Ese es el único caso. ¿Qué ha hecho? Doctora Luz, dígame. como tenemos varias preguntas, quisiera pedirle el favor de saber más o menos cuánto te demoras en Ya vamos a cerrar terminar. todas las intervenciones, perdón, a las preguntas y la respuesta a ellas. ¿Listo? ¿Cuánto llevamos del tiempo que dimos de 5? Pues la idea era terminar la conferencia más o menos a las 6:08, 6:09, ya son las 6:20. Bueno, vamos a terminar en la siguiente filmina, ¿de acuerdo? Que es el tercero. Bueno. Y la evaluación académica es la que hace la sala CONACYT, en donde emite un análisis técnico de los contenidos, la carga horaria, la duración de los periodos, la modalidad. Para el caso de salud, que no sé si tengamos allá casos que les interesen a ustedes, es en donde más hay una lupa puesta en esos títulos, porque pues comprometen salud pública. El caso de derecho, el caso de contaduría, exigen unos comprobantes diferentes, unas certificaciones diferentes. Los de derecho tienen que presentar derecho constitucional, derecho civil y derecho penal y los procesales, para demostrar que conocieron legislación colombiana, y ahí sí entran a convalidación. Y igual los contadores, igual los títulos de pregrado en educación tienen que demostrar que hicieron prácticas y demás. Las certificaciones pues, son las que ya vimos, los documentos específicos ya se los mencioné, ya les mencioné todo esto. Ya todo esto se lo fui explicando. Quería mostrarles cuál es la universidad colombiana que tiene su acreditación de alta calidad en educación, y es la Universidad de Antioquia. Aquí está la Universidad Pedagógica y Tecnológica, que tiene doctorado en Ciencias de la Educación, es activo, pero solo tiene registro calificado. Está la Universidad Javeriana también, está la Universidad de La Salle, que tiene solo registro calificado, está esta universidad que es la San Buenaventura, que tiene solamente registro calificado, está la Universidad del Valle, que tiene la mayor cantidad de programas con alta calidad, pero una barbaridad, y fíjense que tiene el doctorado en educación inactivo, en ciencias del mar inactivo. El interinstitucional que tenía con la pedagógica y con las tres universidades que estaban, pedagógica distrital, está inactivo en la Universidad del Valle. La Universidad de Caldas, inactiva. La Mariana, que acaba de salir, registro calificado. Y la Universidad del Valle, pues ya mostramos inactivo. Quería mostrarles la Universidad de los Andes, miren, educación, solo registro calificado. Y la de Antioquia, doctorado en educación, pueden leer ahí tranquilamente que dice acreditación de alta calidad, modalidad presencial. Con eso termino. Quería mostrarles un concepto negativo para convalidar, en donde dice que el programa de doctorado en estudio no cumple con las condiciones básicas para programas de este nivel en el campo de la educación por los siguientes motivos, y ahí es en donde dice que la formación de investigación solamente representa un 30% de todos los cursos aprobados. Y menciona que solo pone 3 asignaturas con esos, que son seminario de tesis 1 y metodología, pero que lo demás son asignaturas que no son de investigación. El compañero William José Oviedo Sierra contextualiza frente al tema de la convalidación de su maestría y nos comenta que él la realizó en una universidad de Venezuela, pero al momento de convalidarla fue rechazado porque para ellos el ministerio no alcanzó las unidades de crédito exigidas.
Manifiesta que está ingresando los documentos desde el 2016 porque su graduación fue en el 2015. También manifiesta que siempre le exigen algún nuevo documento según alguna nueva resolución, pero que algunos compañeros de la misma cohorte ya fueron convalidados. Su pregunta puntual es que si él puede optar por las resoluciones del 2015, es decir, que sea evaluado por esas antiguas resoluciones y no los cambios que se hacen constantemente. No. Recuerden que las normas surgen por alguna necesidad, bien sea política, bien sea también académica en este caso, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la resolución va a llevar a derogar las anteriores. Cada norma deroga algunas cosas de las anteriores. Y esa, la que rige para convalidación es la que esté en el momento en que entregó papeles, que es el caso que tuvimos de transición entre la anterior resolución, que era del 2017, a la resolución que vino después, que fue la resolución del año pasado. O sea, la otra no duró sino 2 años. La de la doctora Ángela María Ocampo, tal vez, y de Gina Parodi. Esas no duraron sino 2 añitos. De ahí en adelante ya este presidente llegó y cada plan de desarrollo prácticamente trae una resolución nueva. Lo que dura estable es la ley 30 y el decreto, en este caso, el 1330. Pero la resolución es la que reglamenta específicamente lo de la convalidación. Entonces depende de en qué periodo ingresó sus documentos. Si los ingresó en el 2015 y nunca se lo resolvieron porque le faltó documentos, porque no, o, decidió retirarlos más bien, o no le llegaron los documentos a tiempo, lo que haya pasado, y como les digo, en esa época no les dejaban pagar antes, sino hasta que tuvieran una certificación de que valía la pena convalidarlos, o sea, de que sí cumplía como unos requisitos de legalidad y les permitía pagar o no. Entonces, en ese caso, como no les dejaban pagar, la gente retiraba sus documentos y esperó a que saliera la siguiente resolución. Pero tiene que regirse por la resolución. No puede regirse por lo anterior porque no son regresivas. No tienen esos efectos hacia atrás. Igual, con mucho gusto, bien, damos continuidad. Los atiende. Ustedes pueden contactarse a mi número telefónico, pueden hacerlo a través de los profesores Afranio y la organización sindical. Pueden consultarnos y nosotros con muchísimo gusto le estamos dando asesoría jurídica de vía gubernativa gratis a los profesores y también el abogado sobre resultados les recoge sus demandas para que no se queden sin el derecho a demandar. Continuamos con la pregunta del compañero Ademo Vente Rodríguez. Él menciona, entendiendo que la conferencia fue orientada a los doctorados, mi pregunta, ¿para la convalidación con las maestrías procede de la misma forma que los doctorados? Sí. Quería mencionar un poco, sí mencioné algunas cosas de las maestrías, pero obra lo mismo. También las negativas en las maestrías han sido muy curiosas. En el de los doctorados han hecho mucho énfasis en el componente de investigación y en el número de créditos. En las maestrías, sobre todo unas que han negado últimamente muy fuertemente, pero son cantidades que son de una universidad de Nicaragua y de Venezuela, tienen problemas, se los ubican en que no tienen nivel, el bajo nivel del trabajo de grado. También, obviamente, mencionan lo de los créditos, pero han hecho mucho énfasis en el bajo nivel. Y eso es un tema que es demandable porque es muy subjetivo, muy subjetivo. Bien, damos continuidad con la pregunta del compañero Edison Gámez Ramírez.
quien refiere, no sé si ustedes saben, pero actualmente el MEN está rechazando todas las convalidaciones de Funiver. ¿Qué saben ustedes acerca de esto? Hay varios casos de Puerto Rico también. Sí, y llevan bastante. No, nosotros estamos dispuestos a conocer el caso. Espero que no hayan dejado vencer los términos para el recurso de reposición, o si está en ese proceso, tan pronto salga, para interponer los recursos y entrar a trabajar ya, si es necesaria la demanda. Por supuesto, con mucho gusto, puedes consultarnos, ya tienes la ruta. Bueno, seguimos con la pregunta de la compañera Luisa Vargas. Ella pregunta, ¿qué tan determinante es la acreditación de alta calidad para la convalidación? Es muy buena, o sea, tener acreditación de alta calidad pareciera ser la puerta, pero no basta con eso. Tiene que también tener la solidez, se supone que tiene la legalidad, pero hay que mirar hasta cuándo va a llegar esa acreditación de calidad, porque les acabo de mencionar que eso tiene un límite en el tiempo. También va a depender mucho de lo que Colombia en cada resolución quiera determinar. Hoy puede haber dicho, así como hizo en su época Cecilia María Vélez, que dijo, en adelante va a ser con acreditación de calidad, así, las que diga esta agencia y lo que diga Riaces, y ya. Pero puede ocurrir que otra resolución, que puede alguien demandar esta resolución por todos los vicios que tiene, puede también suceder que quite ese elemento y coloque otro criterio. Y entonces ahí no se puede, en estas cuestiones coyunturales, que no dependen tanto de la solidez de los programas, se corre ese riesgo. En tanto que lo que deben mirar más es el programa. Porque ese sí, contra viento y marea, tiene que ser lo que diga la ley 30. Entonces, cambie lo que cambie de la resolución. Queda sólido de que lo que tienen que mirar es la equivalencia en el desarrollo académico, en la solidez académica, en los requisitos para la tesis. Eso es lo que hay que tener como en cuenta, ¿no? El número de créditos, la proporcionalidad, la legalidad y sobre todo el producto bien plantado de cara a una tesis que se defiende sola ante cualquier juez, ante cualquier recurso. Eso es muy importante, porque lo otro pasa. Lo otro pasa. Hoy es lo mismo que da aquí ¿cómo es que llama aquí? Cuando las empresas se someten a que les hagan una evaluación y dice, tenemos certificaciones y conté estas cosas. ¿Sí? Pueden pasar, se presentan porque les pareció que ese sello les daba pues mayor solvencia ante el cliente. Pero aquí hay que mirar más a fondo los programas. Listo, continuamos. El compañero William Correa manifiesta que recientemente se dio cuenta que la UMESIT le están convalidando con la reciente reglamentación, que incluso los doctorados por tener la acreditación de alta calidad. ¿Qué opinión tiene sobre las recientes convalidaciones de la UMESIT por ser universidad de alta calidad, que es precisamente el argumento que da el Ministerio de Educación? ¿La UMESID es qué universidad? ¿Es la de Panamá? Lo que hay que mirar ahí es el alcance de la acreditación, pero no, le ha ido bien con las convalidaciones. Sí, le ha ido bien. Pero hay que mirar cuándo vence esa acreditación. Es lo único que les puedo sugerir a los que vayan en la vía de graduarse, por ejemplo, ¿no? Que no los sorprenda que cuando ya se van a graduar, entonces se venció esa acreditación de calidad. Pero no le veo, no, genial, muy bien. Laura Astrid Pulido pregunta, al presentar la solicitud de convalidación, ¿quién decide el criterio a través del cual se hace el estudio? ¿Se deben cumplir los tres? Ah, pero perdóneme que me acordé de una cosa de UMESIT. Esa es la que tiene énfasis en educación superior.
Correa, por favor. William, ¿tienes la respuesta a la pregunta? Espérate, la busco y ya le digo. Sí, porque eso me lo consultaron el año pasado y lo que pude decirles es, hay cosas que les pueden convalidar, pero no les va a servir para el ascenso. Acuérdense que para el ascenso hay unas reglas de que el tipo de doctorado o maestría que presenten o de especialización tiene que ser en la disciplina o tiene que ser en educación o pedagogía. Entonces, Listo, cuando han presentado unas que son de gestión, por ejemplo, y no el rector, se las han negado. Por ejemplo, en Casanare. Tenemos casos en que ahí tienen pendiente su ascenso porque les dijeron, usted no es docente, usted no es directiva docente, no puede ascender con un doctorado que sea en gestión directiva y cosas de esas. También a personas que han presentado docencia universitaria se las han negado porque la docencia es para la educación básica media y preescolar. Entonces hay que tener cuidado de esas cosas, porque por cuidar que sea la convalidación, de pronto estudian el aspecto de que estudia aceptado para su ascenso en el escalafón, pero en general creo que ustedes ya tienen claro eso. Dice lo siguiente, doctora. Dice la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESI de Panamá. Sí. El doctorado en Ciencias de la Educación. Entonces sí, tiene su acreditación. No es de alta calidad, pero es de calidad, y eso es para mí. La compañera Laura Street preguntaba, estoy repitiendo, al presentar la solicitud de convalidación, ¿quién decide el criterio a través del cual se hace el estudio? ¿Se deben cumplir los 3 criterios mencionados o con solo uno es suficiente? ¿El aspirante puede decidir desde cuál criterio quiere que se le analice la convalidación? No, pero siempre recomendamos, bueno, si usted ya sabe que es con acreditación de calidad, ojo con eso, y en una nota puede perfectamente cuando le presenten su programa de estudio, que digan, este programa tiene acreditación de calidad, de una vez como para llamar la atención del el que va a hacer a tomar la decisión de por qué criterio seguir. Lo mismo, el de presidente administrativo es el que más la pasa mal, porque no sabe, el ministerio oculta las resoluciones, eso no son públicas. Nosotros conocemos las resoluciones que nos llegan por cuenta de los mismos maestros, pero el ministerio niega el listado de resoluciones que ha producido, entonces no se conoce bien cuáles son los antecedentes, cuáles son los precedentes administrativos, y nos ha tocado sufrir con eso. Entonces, pero uno no puede decidirlo, lo decide realmente el Ministerio de Educación cuando ingresa la documentación. Bueno, César Ruiz pregunta sobre el doctorado de investigación en ciencias de la educación en convenio de ANDOC con México. Me imagino que querrá saber si está avalado, si está aprobada su convalidación, es todo lo que pregunta. A nosotros nos buscaron muchas universidades porque desde 2017 hicimos todo este trabajo de esto que estamos haciendo. Y nos buscaron y nos dijeron, bueno, asesórenos. Entonces, cogemos 2 universidades para asesoría, entonces está la Universidad Vizcaya de las Américas, que estamos asesorándole el doctorado en psicología y en ciencias pedagógicas y en pedagogía, pero en psicología. Y tenemos el Centro Universitario ISIC, que es una universidad muy interesante porque en esa universidad confluyó como toda esa diáspora de profesores y de académicos cubanos, y entonces yo me formé en Cuba. Entonces coincidimos y dijimos, bueno, diseñemos, ayudamos a que esto se haga como tiene que ser. Entonces tenemos un programa que cumple todas las expectativas del ministerio, está el tema de la legalidad, está el tema del equilibrio curricular. Es un currículo muy interesante que después a los que estén interesados pues, se los podemos dar a conocer, pero no era el objetivo de esta conferencia. Nosotros, esta conferencia es de cualquier proselitismo académico. Muchas gracias, doctora. El compañero Ider Arias Arango pregunta que si para convalidar un doctorado en el exterior tienen en cuenta si el estudiante es víctima del conflicto armado. Pregunta porque en alguna parte leyó que si el estudiante presenta esta situación, debe enviar además
el resumen del documento que lo acredite como víctima. Sí, pero no es que le van a convalidar más rápido, solo le tienen en cuenta, sí, un tiempo diferente, un tiempo procesal diferente, y creo que se libera un poco del pago, no sé si del pago, algo así, pero no es que le van a convalidar más, nada, o sea, eso es un alivio que da para algunas zonas en conflicto, sí. Bueno, continuamos con la pregunta del compañero Wilkes Fernández. Él comenta que se graduó en junio del 2018 en la Universidad Urbe en Venezuela y que a unos compañeros le convalidaron y que en este último año a otros compañeros se las han negado. Pregunta, ¿tienen tiempo de caducar mis estudios? No, sus estudios no caducan, su doctorado no caduca, es doctor en cualquier parte del mundo, no lo puede hacer valer con efectos laborales en el magisterio estatal aquí en Colombia. En fin, pero sí es muy importante que insista en ese proceso y pues nos presente el caso y con mucho gusto lo atendemos, profesor. William, ¿estamos con William o con Wilkes. quién? Ah, William. Wilkes, compañero Wilkes Fernández. Bueno, entonces, Wilkes, estamos atentos, puedes llamarnos directamente, consultar, mirar cómo logramos tener una nueva revisión para ver si puedes presentar nuevamente la solicitud de convalidación. No puede volver a presentar la solicitud de convalidación si considera que ya todo aquello que le habían señalado que no tenía. Después, lo que sí tiene que presentar es, o sea, es que hay varios casos. Unos es, no me prosperó, nunca me contestaron, yo no pude pagar, me retiro mis papeles, entonces yo vuelvo y presento. Otro es, lo presenté, me lo negaron, yo no presenté recurso de reposición que debo hacer, entonces toca mirar con la parte jurídica que hay que hacer. Yo presento recurso de reposición, no hago toda esa vía gubernativa, pero va a tener su derecho, obviamente. Pero también está el que está en proceso, se lo están pidiendo demasiadas cosas, no le resuelven, entonces vamos a estar muy atentos para lo del recurso de reposición. Entonces, son varias situaciones. Quisiera que el profesor nos llamara y pudiéramos colaborarle en eso. Muchas gracias, doctora, la estaré llamando. Entonces, estaré atendiéndote con mucho gusto. Gracias, bendiciones. Bueno, continuamos con la pregunta de Kevin Eduardo Cabarcas López. Nos comenta que se graduó como doctor en Ciencias de la Educación de una universidad en Venezuela hace 2 años e inició su proceso de convalidación, que el año pasado recibió respuesta del ministerio donde le informaban que la convalidación, ahí dice paramilitar, me imagino que es preliminar, al título había sido negada porque en ese tiempo fue radicada con documentación del decreto que regía en aquel entonces, pero ellos se rigieron por el nuevo decreto de convalidación. Esta pregunta va en la misma línea de una que ya nos habían realizado. Sí, o sea que toca mirar exactamente todo el procedimiento, lo que él radicó, lo que el ministerio le contestó, todo tenemos que mirarlo documentalmente para poder asesorarlo. Listo, damos continuidad a la pregunta de la compañera Verónica Castillo, quien realiza 2 preguntas. Uno, frente a la UMESID, si es convalidada en Colombia, y la segunda, si es posible que se convalide un doctorado sin haber convalidado la maestría. Sí, se puede, porque no es prerequisito en Colombia la maestría para el doctorado, y porque lo único que sí no se puede hacer es presentarse a una convalidación de un posgrado, y si el título del pregrado también era extranjero y no ha sido convalidado. Ese es la única señalamiento que hace la norma. Lo demás, no hay ningún problema. Como tercera pregunta, el compañero William José Oviedo le pregunta, doctora, ¿qué podría hacer él para no perder el tiempo y el dinero que invirtió en la Universidad de Venezuela?
En aquella que no le han convalidado todavía al compañero desde el 2015. Bueno, entonces, hay que tener criterio práctico. La primera es agotar, es mirar, es como cuando hay un problema, entonces hay que poner, revisar todos los elementos del problema y ahí vamos a mirar y decirle, bueno, usted puede mandar, usted puede hacer lo que sea, pero también para efectos prácticos tiene que mirarse que si en ese momento, si en ese caso le están diciendo que es que la universidad no es legal o que los documentos no son confiables o cualquier otra cosa que de verdad se pueda probar, entonces lo mejor es que busque opción de una homologación de título en otra universidad y a ver qué materias le valen. A nosotros nos han presentado muchos casos de homologación. La gente dice, bueno, yo esta universidad no me sirvió por tal cosa, quiero continuar en esta, entonces se miran las materias y se plantea una homologación de lo que ha cursado, a ver cuánto sirve para continuar el proceso de titularse con una universidad que le garantice un poco más la convalidación. La compañera Mónica Arboleda pregunta si la Universidad de Baja California de México tiene acreditación de alta calidad. No. La Universidad de Baja California sabemos que tiene toda la legalidad y está acreditada como todas las universidades que en este momento están ofreciendo, que son con su registro. O sea, lo que vimos al comienzo, que una cosa es la acreditación de alta calidad y otra cosa es el registro o acreditación, que también se llama reconocimiento. Ese reconocimiento lo tiene, que es el REVOE, Registro de Validez Oficial. Es decir, que entra o por precedente administrativo, en el caso que ya vimos, o por evaluación de programa. Bueno, doctora, aquí hay una pregunta que creo toca inferir un poco y es de la compañera Diana María Correa Ramírez. Ella dice, si hay un concepto positivo de una convalidación de hace un mes y medio, ¿puedo esperar que el mío también sea positivo? Infiere que vimos que debe haber 3 casos precedentes, ¿no? Y por tiempo está bien, pero tiene que haber 3 casos precedentes, no uno. Edinson Gámez Ramírez dice que se graduó en la Universidad Internacional Iberoamericana de México en magíster en actividad física y deportes. Quisiera saber porque estoy en proceso de enviar la convalidación. O sea, que me imagino que el compañero pregunta si la universidad también es de alta calidad, al igual que la compañera. Eso sí tocaría mirarlo. No me suena que tenga alta calidad, pero debe tener su registro de validez oficial. Podría mirar el caso. Entonces, que me lo envíe, por favor, por el correo o por WhatsApp y la miramos y le damos la respuesta, claro. Y de pronto algunas orientaciones sobre su manera de presentar la convalidación. Doctora, nuestro compañero Andrés Palma pregunta si el doctorado de educación de La Salle de Costa Rica tiene todos los criterios para ser convalidado en nuestro país. Como me están dando nombres de universidades, eso sí requiere que nosotros hagamos la revisión puntual. Entonces no puedo acá decirlo así, porque nos toca mirar lo que les he dicho, son los términos, qué es lo que está acreditado, qué no está acreditado, si es el programa, si es la universidad, y en qué término, cuánto tiempo le va a durar esa acreditación, etcétera, es el tema que más les va a interesar a ustedes. Entonces ustedes sencillamente por el WhatsApp solicitan o por el correo electrónico y nosotros les respondemos. La invitación es a que, uno, no se detengan en su ímpetu de hacer su doctorado. 2, si le negaron una convalidación, no les quita el título de doctor. De hecho, la página del ministerio dice, solamente están obligados a convalidar los que tienen ligado su título a la carrera pública, o sea, a los ascensos públicos. Entonces, exigen que su convalidación.
las carreras de medicina y los que requieran tarjeta profesional para su ejercicio, que son los contadores y los abogados. Entonces, esos sí requieren convalidación. El resto no. Hay muchos ingenieros vienen de universidades de Alemania, de universidades del Reino Unido, que no necesitan para nada la acreditación. Las empresas los contratan, son súper brillantes, se pasean por el mundo y no necesitan nunca la convalidación en Colombia.